Buenas tardes, queridos amigos, todos miembros de la Escuela de Espiritualidad y todos los que nos seguís desde Colombia, desde Ecuador, desde Italia, España y Chile. Un abrazo entrañable a todos desde este monasterio de Nuestra Señora de la Vida Mística. El tema de hoy es la Eucaristía. Hemos hablado de la oración como una de las columnas de la vida espiritual. Hemos hablado del Evangelio, la palabra misma de Cristo. El Evangelio revela la intimidad de Dios, la intimidad de las personas divinas. Y hoy hablamos de la tercera columna, de esos tres pilares, esos tres puntales en los que se apoya toda la vida espiritual. Antes de empezar el tema, quería decirles que con este tema de la Eucaristía terminamos este año online la Escuela de Espiritualidad por este año y empezaremos de nuevo a mediados de marzo del 2021 con la esperanza de que ya pueda ser presencial, aunque no sabemos si con mascarilla o sin mascarilla todavía, pero eso es lo que esperamos que suceda. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo y viático del cristiano. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo. Este es mi cuerpo, dice Cristo, esta es mi sangre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fijaos, yo soy pan vivo bajado del cielo. Aquí quisiera pararme un segundo. Esta mañana, en la homilía de esta mañana, le decía a las personas que tenemos la esperanza, y este es tiempo de Adviento, de la llegada de la Navidad, para encontrarnos con Cristo. Pero esta esperanza, ¿de qué está hecha? ¿Es cierta, esperanza cierta? ¿O es una esperanza histórica, algo que sucede en el tiempo? Porque por un lado decimos que celebramos el cumpleaños de Cristo, pero el cumpleaños de alguien se celebra cuando está vivo. Se apagan las velas con él. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Porque si realmente celebramos el cumpleaños de Cristo, es porque Cristo está vivo. ¿Consideramos realmente a Cristo vivo en nuestra vida? Y si está vivo, ¿no sería alguien con quien hay que convivir? Si está vivo, esa palabra del Evangelio ¿no será palabra viva de un Dios vivo? La oración en la que se nos pide como método que despejemos todas las incógnitas, es decir, todas las nubes, que destruyamos todos los muros o todas las murallas que nos hemos construido, para de alguna manera poder ver a Dios, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los limpios, los que limpian realmente el espíritu, porque verán a Dios. La visión de Dios está sujeta a esta limpieza interior que queremos y que tendríamos que querer hacer, porque es bellísimo poder decir, veo a Dios en este mundo. Por tanto, cuando hablamos aquí, dice Cristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué está diciendo? Pues que no es un pan muerto, que no es inerte. Y que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Es importante para nuestra vida hoy, 2000 años después, que cuando decimos voy a celebrar el cumpleaños de Cristo, entendamos que estamos hablando de alguien que vive y por eso apagará las velas con nosotros esa noche. Sucede en muchos hogares la cosa tan triste de que le celebramos el cumpleaños, pero al único que no invitamos es a él. Pan vivo bajado del cielo. Esto lo dice mucho antes de morir y desde luego mucho antes de resucitar. Cristo vive vida eterna constantemente porque es eterno, es Dios. Cuando dice mis palabras son espíritu y son vida eterna, tienen esa vida que tú necesitas.
Tienes otra vida que se quedará en el cementerio, pero hay una que necesitas nutrirte de ella. Esa soy yo. Yo soy esa palabra. Yo soy la semilla. Por tanto, una cosa es pensar en la Eucaristía y otra cosa es ser Eucaristía. Ser pan para los demás. Ser también pan vivo para los demás, como Él. Ya ha habido algún santo, creo que era San Ignacio de Antioquía, que quería ser comido por los leones para convertirse en pan de Cristo. Es la Eucaristía la que nos da la inmutabilidad espiritual en todas las pruebas de la vida, para que esa unión se consolide y llegue a ser tan íntima e indisoluble que el alma alcance una seguridad plena de no moverse jamás de ese estado. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía es viático diario del cristiano. Lo primero que me fue sugerido a mí en la institución cuando empecé fue que pusiera todos los medios a mi alcance para no dejar de recibir la Eucaristía todos los días, sin temor alguno de ser privado cuando por causa de mi trabajo, que yo trabajaba entonces, trabajaba de sommelier, trabajaba para los ministros de España en aquel momento y algunas veces también los reyes que venían allí y toda la familia de Franco. Pues ese era mi trabajo entonces, ¿no? Y por causa del trabajo había muchas veces que tenía dificultad seria para ir a tomar la Eucaristía. Entonces me decían esto, sin temor alguno de ser privado cuando no lo lograra. Recuerdo cuando empecé que lo primero que oí a Fernando Rielo era que hiciera todo lo posible con carácter heroico para recibir la Eucaristía todos los días y si algún día no llegaba por causa de mi horario de trabajo a la iglesia habitual, tuviera siempre en mi agenda otras iglesias alrededor de la mía, de la que yo vivía, en las que dieran la misa más tarde y poder así recibir a Cristo. Es decir, de cualquier manera se trataba de hacer un acto, aunque estuviera muy cansado, porque salía del trabajo ya pues bastante cansado, pero ese acto heroico de decir, Cristo, no puedo ir a la cama sin encontrarme contigo. Desde entonces no recuerdo haberme ido a la cama ningún día sin haber recibido la Eucaristía. Habrá días en los que por el cansancio o por el estado árido o apático interior no tengamos ganas de movernos. Bueno, los grandes frutos aparecen ahí, cuando sin ganas hago lo que es correcto, lo que es santo, lo que es noble. Hago que triunfe el amor y no el sentir o no sentir que pertenece a los sentidos y nada tienen que ver con el amor. Cuando Cristo revela que la Eucaristía es pan de vida, no restringe esta vida solo a la del Espíritu, sino a una vida íntegra, es decir, a una vida verdaderamente humana. Ahora lo veremos en la vida de algunos santos, en los efectos que tuvo la Eucaristía. Si hay un sacramento verdaderamente medicinal, este es la Eucaristía. Este sacramento está dado para desarrollo de todos los valores genéticos propios de la vida humana. Su misión es correctora de todo lo patológico. Esta corrección es por vía de una transformación misteriosa que abre al ser humano a una integridad sin la cual no podría superar lo exiguo que es él como persona de frente a lo celeste. Esta virtud sanante de la preternaturalidad cosmológica la poseen a su modo los demás sacramentos, pero desde luego mucho más limitadamente. La Eucaristía es el viático cotidiano del cristiano. Sin la Eucaristía, nos diría Cristo, no tendréis vida en vosotros. Juan 6, 53. Cristo quiere darnos la vida divina, la que es Él, a través de la Eucaristía. Quiere entregarnos su vida divina, su pensamiento divino, su carne, su sangre, su vida, nos la quiere entregar, porque es la única vida eterna que hay.
La Eucaristía es como ese trozo, por decirlo con una expresión muy limitada, de eternidad que asumimos cada día. Nos vamos haciendo eternos porque Él nos entrega su eternidad. Fijaos las palabras de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. La palabra de Cristo ha salido una virtud de mi cuerpo, aquella mujer que lo tocó por atrás. Se evoca una virtud, aunque no primaria, que efectivamente brota de la Eucaristía. Cuánta su eficacia curativa de las lacras sociales que impiden progresar encendidamente en el camino de la santidad. La Eucaristía es el viático de la vida, sí de la vida, también de la historia, dice Fernando Lier. Todos los santos han centrado su vida en Cristo, pero un Cristo vivo, como decíamos antes, en la Eucaristía como presencia real de Cristo, del Cristo vivo. San Juan de la Cruz, cuentan, creo haber leído alguna vez, que recibió la Eucaristía y se quedó de rodillas, hincado de rodillas en éxtasis, y no quería salir del éxtasis. Parece ser que estuvo 2 o 3 días arrodillado y creían que se había muerto o que se iba a morir, porque en esa posición ahí quedó en éxtasis todo ese tiempo. Bueno, también Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Un día en la Eucaristía incluso hasta perdió conocimiento, mirando a la Eucaristía. Todos los santos, por tanto, han centrado su vida en Cristo, pero un Cristo vivo. Algunos tenían el don de la hierognosis, es decir, es una palabra rara esta, ¿no? El poder distinguir los objetos bendecidos de los que no lo están, y especialmente reconocer la hostia consagrada de la que no lo está. En esto destacó admirablemente la religiosa agustina beata Ana Catalina Emmerich. Le hicieron varias pruebas llevándole hostias sin consagrar e inmediatamente se daba cuenta de que aquello que le traían Cristo no estaba presente en la Eucaristía, en esas hostias de pan que le llevaban. Algo parecido le pasó a San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio es el fundador de los redentoristas. Estaba gravemente enfermo y le trajeron la comunión, pero tan pronto recibió la hostia empezó a gritar: ¿qué me han hecho? Me han traído una hostia sin Jesús, una hostia sin consagrar. Bueno, hicieron las averiguaciones del caso y resultó que el sacerdote que había celebrado la misa aquella mañana se había olvidado de coger las hostias que tenía en el altar, de ponerlas en el corporal y consagrarlas junto con el pan que tenía en las manos y el vino. Así que hicieron las averiguaciones del caso y resultó que el sacerdote que había celebrado la misa aquella mañana se había olvidado de la consagración durante la misa, del pan. Santa Margarita María de Alacoque habla en sus escritos que en varias ocasiones, cuando estaba en adoración ante el Santísimo, se le presentaba a Jesús con su divino corazón ardiendo en llamas. Dice: delante del Santísimo Sacramento me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches, sin comer ni beber, sin saber lo que hacía, si no era consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor. Y no podía quedarme en el fondo de la iglesia, y por confusión que sintiese en mí misma, no dejaba de acercarme cuanto pudiera al Santísimo Sacramento. En una ocasión le dijo Jesús: mira, este corazón que tanto ha amado a los hombres y sin embargo no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, ya con sus irreverencias, sacrilegios, o ya por la frialdad y el desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que son corazones consagrados a los que así me tratan. De Cristo se lamenta de la frialdad y de la indiferencia con que muchos consagrados tratan la misma Eucaristía. Y Jesús, en su gran misericordia, le da para todos la gran promesa de los 9 primeros viernes. Yo recuerdo que cuando era niño,
pues me lo recomendó el sacerdote, el párroco de la parroquia, y me dijo: ¿por qué no haces los 9 primeros viernes? Y me parece que eran también 9 primeros sábados de cada mes, uno al corazón de Jesús y otro al corazón de María. Yo recuerdo que lo hice varias veces y tenía una especie de cartilla, una especie de cuaderno, en el que el sacerdote me ponía la firma cada vez que iba, para que de alguna manera, y llené la cartilla 2 veces, creo. Así que de niño, esta fue una gran devoción para mí. Yo recuerdo que eran los 9 primeros viernes de mes y los primeros sábados de mes, también 9 primeros sábados de mes. Bien, dice él que aquellos que hagan estos 9 primeros viernes de mes y sábados, aquí habla solo de los viernes, ¿no? Mi corazón será su asilo seguro en los últimos momentos de su vida. Lucía, la vidente de Fátima, refiere en sus memorias que el ángel de Portugal, en su tercera visita, les dio a los 3 la comunión. El ángel tenía en la mano izquierda un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia y de la cual caían gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a ellos y les hizo repetir 3 veces la oración Santísima Trinidad. Después, dicen ellos, se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia, me da la sagrada hostia a mí y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Cristo, horriblemente ultrajado por la ingratitud de los hombres. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y postrándose de nuevo en tierra, repitió otras 3 veces con nosotros, dice Sor Lucía, la misma oración, Santísima Trinidad, y desapareció. Este fue el comienzo de un amor asombroso de estos 3 niños a Jesús, escondido en el sagrario. Le decía Jacinta a Lucía: amo tanto a Jesús escondido. En el cielo no se comulga. Si se comulga, yo voy a comulgar todos los días. Claro, eran 2 niños, pero les había dejado una impresión tan fuerte, la comunión que les había dado el cielo. Fijaos que todos los niños de esa edad más o menos hacemos la primera comunión. Ellos hicieron la comunión directamente de la mano del ángel y directamente con el pan y la sangre de Cristo. Y no solo los niños inocentes, también los grandes sabios se sienten abismados ante este gran misterio de amor. Santo Tomás de Aquino, en el momento de la consagración, tenía tan intensa devoción que rompía a llorar, y absorto en el gran milagro. En una ocasión, después de escribir un tratado sobre la Eucaristía, oyó que Jesús le decía: has escrito muy bien del sacramento de mi cuerpo. Por eso, en la Suma Teológica escribió para cada uno de nosotros algo muy importante, y es: no te preocupes si está o no Cristo en la Eucaristía, no te lo preguntes, dice Santo Tomás, sino acoge con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad y no miente, dijo: esto es mi cuerpo. Para Santo Tomás era suficiente esta palabra de Cristo, no tenía que darle más vueltas a ningún asunto. Y es lo que tendríamos que hacer nosotros porque en realidad la historia de unión con Él es una historia de confianza y de fidelidad. Es fe y confianza. Son los 2 términos que nos faltan algunas veces en nuestra relación con Él. De Santa Clara de Asís se cuenta que cuando los saracenos atacaron Asís el año 1244 y empezaron a escalar los muros del convento, le salió al encuentro con la custodia que contenía a Jesús sacramentado. Y según algunos testimonios,
Unos rayos resplandecientes parecían salir del Santísimo. Lo cierto es que a su vista huyeron despavoridos los enemigos, salvándose así el convento y la población entera de Asís. Hay santos que han pasado años sin comer ni beber más que la comunión diaria. Este fenómeno extraordinario se llama inedia, ayuno absoluto. Entre otros santos lo tuvieron Santa Ángela de Foligno, del siglo XIV. Por 12 años se alimentó de la Eucaristía, nada más. Santa Catalina de Siena, por 8 años. La beata Elizabeth de Reute, por 15 años. Santa Lidvina, 28 años. San Nicolás de Flue, 20 años. Santa Catalina de Raconixia, del siglo XVI, por 10 años. Domenica Lazzali, desde el siglo XIX. Y Luisa Lató, del siglo XIX también, por 10 años las dos. Marta Robin, 50 años, y Teresa Newman, muchos años también. Fernando Rielo nos dice: la Eucaristía fue objeto de un comportamiento apasionado por los primeros cristianos. Vieron en ella la síntesis de todo lo que podía hablarse antropológicamente acerca de la vida sagrada, de lo trascendente, del ser humano, e incluso la lección suprema, magistral, última de un pensador, de un héroe, que no sabiendo ya cómo dejar una prueba que fuera el compendio de todo su pensamiento, de todo su ideal acerca del hombre, de su misión, tiene la feliz, extraña y originalísima idea de establecer la Eucaristía. La Eucaristía era el centro de todas las reuniones de los primeros cristianos, en cualquier asamblea y en pequeñas comunidades. Colocaban la Eucaristía en medio, charlaban, desarrollaban sus planes apostólicos, hacían su confesión incluso moral y al final la recibían. La primera realidad era Cristo, a quien había conocido y habían sido testigos de sus palabras, de su pasión y de su resurrección. Y testigos también de su presencia, después de su muerte y resurrección, puesto que dijo: esto es mi cuerpo, para que lo recordaran, y que estaba con ellos resucitado, lo dice Lucas en 22:19, Mateo 28:20, así todos quedaban mirando la Eucaristía a pesar, a mediar, a meditar y a planificar. Esto nos lo decía el 14 de junio de 1979. El sacramento de la Eucaristía nos otorga la santidad por vía bucal, nos decía recientemente nuestro presidente general, el padre Jesús Fernández Hernández. Es algo que se otorga por vía experimental. No es una elucubración más o menos filosófica, ni siquiera el ejercicio más o menos eminente de las virtudes. La santidad es alimento que nos otorga Cristo por medio de la Eucaristía. Se recibe de tal forma que la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pasan a ser alimento de nuestras fuerzas íntimas, hasta formar con nosotros ya un solo cuerpo, una sola vida y un solo espíritu. El discurso eucarístico de Cristo, en Juan 6, 48, 59, se entiende desde esta metafísica en toda su sobrenatural relevancia. La Eucaristía es alimento divino que incrementa la vida mística configurada por la gracia santificante del bautizado. La Eucaristía es verdadero alimento. Yo soy, dice Cristo, pan vivo bajado del cielo. Tenéis que comer de este pan. El que come de este pan no tendrá nunca hambre, y el que bebe de mí nunca tendrá sed. Cuando Cristo dice: danos el pan nuestro de cada día, en San Mateo 6:11,
se refiere al derecho divino que tenemos de tomar la Eucaristía. Tenemos derecho a él. No dice que nos confesemos cada día, sino que le confesemos a él cada día, porque acercarse a la Eucaristía es también un acto de confesión de fe para los demás. Danos el pan de cada día. Significa os pertenezco, soy propiedad vuestra. La Eucaristía es ese rayo de luz. La Eucaristía es el signo de la paz. Toda la vida eterna es Eucaristía. Seamos cristianos de la Eucaristía. Este es el centro del universo. La resurrección del cuerpo de Cristo es premisa necesaria de una transubstanciación. Vana sería nuestra fe en la Eucaristía sin la resurrección de Cristo. Esto lo decía esta mañana en la homilía la gente también. Si nuestra esperanza en el Cristo que llega ahora en Navidad fuera una esperanza puramente histórica, es decir, Cristo existió, hizo cosas que nadie ha hecho, dijo cosas que nadie ha dicho, en fin, es un poco superior a Napoleón o a Julio César, pero se nos quedó en la historia, pues entonces, claro, si no está vivo, ¿qué estamos celebrando? Es sobre la base de un Dios vivo que tiene sentido esta celebración. Pero es que se magnifica todo. Si Él no estuviera vivo, como dice San Pablo, si Él no hubiera resucitado, ¿qué sentido tiene todo lo demás? El resto de la vida, el amarse, el quererse, el llorar, el luchar, el no dormir por la noche por amor a los demás. ¿Qué sentido tiene todo esto si realmente Él no hubiera resucitado? Todo pierde dirección, sentido y significado. Todo se vanifica. Todo se vacía de contenido. Ya nada tiene. ¿Qué esperanza es esa? Es una esperanza incierta. Cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, si no estuviera vivo, si no estuviera realmente resucitado y alguien con que puedo convivir, la verdad una mentira, el camino el cementerio y la vida la muerte. Vana sería nuestra fe en la Eucaristía sin la resurrección de Cristo, si no fuera un Cristo vivo el que está en esa Eucaristía. Este sacramento es signo a su vez de la resurrección beata del cuerpo de los justos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo, dice Cristo, le resucitaré el último día. Cristo vincula la resurrección de los justos a la Eucaristía, a su carne y a su sangre, a su cuerpo. Se cumple la complementariedad de la carne con la sangre, carne de Cristo, sangre del redimido, con carne del redimido y sangre de Cristo. Yo soy, dice Cristo, pan vivo bajado del cielo. Nos dice Rielo, la Eucaristía tiene dos momentos, la pasión y muerte de Cristo y la resurrección. Cristo instituyó la Eucaristía antes de su pasión para dar razón de su muerte. Cristo instituye el jueves todo lo que iba a suceder en esos 3 días después, su muerte y su resurrección. Por tanto, Cristo instituyó la Eucaristía antes de la pasión para dar razón de su muerte. La Eucaristía no es el resultado de la pasión, porque cronológicamente fue antes. Por tanto, está definiendo o dando razón de la pasión de Cristo. Si la muerte fue el medio que Cristo escogió para verificar la redención, quiere decirse que quien está definiendo la redención, ahora místicamente, es la Eucaristía. Conteniendo a su vez la razón de la pasión y muerte de Cristo. Asimismo, la Eucaristía fue un hecho anterior a la resurrección. Luego, la Eucaristía está definiendo también la resurrección.
La muerte y la resurrección hay que verlos místicamente en la Eucaristía y están contenidos de tal forma en ella que van a dar a la Eucaristía un sentido eterno. He terminado. Muchas gracias por vuestra paciencia. Yo os bendigo desde este monasterio vidente de Nuestra Señora de la Vida Mística, pidiéndola por cada uno de vosotros y sobre todo por que ninguno venga afectado por esta pandemia y si alguno pues le sucediera que salga inerte de ella. Yo os bendigo en nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística.